y vamos a compartir nuevamente nuestra pantalla. Y justamente estamos en la despedida, ¿no? Del documento, valga la redundancia. Ya. Por lo antes expuesto, ¿qué más sigue, señores? Ruego a usted, coma, ruego a usted en mayúsculas porque es una institución. Acceder. Se me expida acceder A mi solicitud. A mi solicitud. Por ser de justicia. Claro, por ser de justicia. Esa es la palabra concreta en las solicitudes. Punto aparte, enter. Ya. Muy bien. Ahora, yo voy a dar, ya, voy a colocar la palabra atentamente. Voy a hacerlo con diminutivo. Punto, punto y coma, enter. Y un enter más. Voy a preguntar, ¿cómo hago para centrar un texto? Para centrar el... ¿Con qué abreviatura o con qué tecla? Control D. Control D. Si es Control D, alineación de texto a la derecha. Si es Control Q, alineación de texto a la izquierda. Si es el Control T, T de taza, es correcto. El Control T te lleva el cursor al centro de la hoja del documento. Y voy a digitar mis apellidos y mis nombres en mayúscula. Doy enter, mantengo mi cursor al centro, DNI, nuevamente para entender la opción del grupo fuente super índice. Vamos a escribir en minúscula. Ahí voy a dar clic. Ahora sí. ¿Ya? Espacio. Le quité la activación de esto para no continuar con las letras minúsculas y mi DNI por defecto. Ya. Pero me faltó algo. ¿Qué me faltó? La línea de subrayado. Voy a hacer nuevamente el control T para pintar la línea. Mantengo pulsada la tecla Shift o mayús, también se llama mayús o mayúscula. La tecla mayús o mayúscula no es la tecla bloque mayúscula. Es una tecla que tiene dos flechas, una flecha que mira arriba. ¿Ok? Entonces, voy a hacer uso de esta tecla con aquella donde veo una raya debajo, que es la línea de subrayado, y voy a pintar. Y voy a pintar a donde se equivale el tamaño de caracteres en mis nombres y mis apellidos y mis nombres. Ya, hasta ahí suelto. Ya, profesor. Usted en el video anterior me indica que ese cursor quiero llevarlo al inicio donde dice solicito. Ahí tengo que hacer uso de un atajo que es el control inicio. Control tecla inicio. Y cuando yo pulso la tecla control inicio, el cursor inmediatamente va al inicio. Y si yo quiero ir al final, control tecla fin. Control tecla inicio, ¿ves? Tu cursor salta inmediatamente de la última línea de texto a la primera y viceversa. ¿Ok? ¿Por qué, profesor? Porque justamente vamos a grabar, pues. Y yo voy a grabar desde aquí mi certificado. Pregunto, ¿cuál es el atajo para guardar o grabar un documento? Control D. Control G. Control G. Y también puede utilizar la tecla de función F12. ¿Ya? No se olviden. Control G. Y se abre y se va a visualizar el cuadro de diálogo guardar como identificamos aquí. Pero esto lo voy a llevar al escritorio nuevamente. Voy a vista de árbol o vista panel de exploración y le doy clic en desktop.
Les recuerdo que de esto en inglés se llama así al escritorio. ¿Sí? Y ya me ubico en el escritorio porque aquí me encuentro en la barra de direccionamiento. Pero me voy a nombre de archivo y le coloco ¿qué? Solicitud. Solicitud. Y cuando yo digité solicitud, quiere decir que este documento se va a guardar sobre el escritorio. Y cuando doy guardar, por defecto, la solicitud ya tiene un nombre. Si ustedes se fijan en la parte superior de la barra de título, ahí va a decir solicitud guión Microsoft Word, ¿no? Ahí lo ven. Porque este documento ya ha sido guardado, ya existe. Y de esa manera, ya hay una manera de interactuar e interacción con el documento que ya tiene un nombre. ¿Ok? Entonces, aquí ya Profesor, dice, dígame, señor Pepe, dígame. para hacer esa función se tiene que estar obligatoriamente con el puntero en el inicio. Y buena pregunta, señor Pepe. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que cometen errores. A veces graban cuando el cursor está indistintamente en una posición distinta. Por ejemplo, esto sucedió en un curso que dictaba, recuerdo hace algunos años, y la persona se asustó porque había hecho 20 páginas de la redacción de un proyecto que les había enviado. Y cuando ella grabó, su cursor estaba en la página 12, recuerdo, y no veía lo anterior. Entonces le digo, cuando se graba, tienen que ir a la primera página del documento y el cursor situarse al inicio para entender qué es lo que hice desde un inicio. Sucede a veces que la persona no recuerda en qué parte del documento creó o se quedó o en qué parte o en qué paginaciones tiene. Entonces, para ello yo, como profesor, le doy una recomendación que el cursor siempre esté al inicio para poder grabar y así entender todo lo que yo tengo de contenido. ¿Ya? Entonces, así como en PowerPoint, ¿recuerdan? ¿No daban clic en la primera diapositiva y grabar? Aquí también, en la primera hoja del documento. Claro está que nuestro documento, que es una simple solicitud, solo tiene una página. Porque si me voy a la barra de estado, dice acá, página 1 de 1. No estoy interactuando con otra página porque en este momento no quiero continuar con mi redacción. ¿Ya? Buena pregunta, señor Pepe. Muy bien. Observen algo. Voy a cerrar este documento, pero no voy a salir de la ventana correspondiente. ¿Qué hago, profesor, para cerrar un documento que en este momento está siendo visualizado? Me voy al botón de Office. Ustedes, si sus versiones no tienen el botón de Office, va a decir archivo. Yo doy un clic y acá hay una opción cerrar. Cuando yo le dé clic en esa opción cerrar, el documento se ha cerrado. ¿Esto qué quiere decir, profesor? Que cuando tú te mantengas en la ventana del programa, el documento se cierra, pero puedes trabajar un nuevo documento. ¿Cómo es eso, profesor? Si yo doy el atajo Control U, el nuevo documento me va a permitir trabajar en base a otra redacción. Pero aquí, profesor, va a trabajar, no. Voy a abrir el mismo documento que cerré en su momento. Entonces, hay un atajo para abrir archivos ya creados, ya existentes. El Control A. El Control A te indica que vas a abrir el mismo archivo que por defecto lo había cerrado, o puede ser porque cerraste de una manera involuntaria y quieres que desde la ventana del programa lo puedas visualizar. Entonces yo identifico acá escritorio y dentro del escritorio va a estar mi solicitud. ¿Ves? Ahí está. Ahí identifiqué en el escritorio mi documento llamado solicitud. Le doy, selecciono con un clic y luego botón abrir y la solicitud nuevamente está en pantalla. Porque voy a hacer algunos cambios para que ustedes puedan entender. ¿Ok? Bien.
No sé si hay preguntas, vamos a cortar ahí un ratito lo que es. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Porque lo que voy a hacer es lo que justamente estábamos interactuando en los videos correspondientes. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Sí, profesor, con respecto a lo que acaba de hacer ahorita, para regresar al documento, eso es con el teclado. Y con el mouse, es la función restaurar. ¿Para qué? ¿Para abrir el documento? Sí, el regresar al antiguo documento. No, porque ahí restaurar no tiene finalidad. Ahí restaurar, señor Pepito, no tiene finalidad, porque en este caso, el documento, como ha sido cerrado, necesita abrirse. Y para abrir, podemos hacer... Vamos a responderle a la pregunta del señor Pepe, porque eso sí me ha gustado. A ver, vamos a identificar. A ver, por ejemplo, vamos a cerrar la solicitud nuevamente. ¿Ya? Este es mi botón de Office, vuelvo a reiterar. El botón de Office solo existe en la versión 2007. 2010, 13, 16 ya no tienen botón de Office, sino se llama ficha archivo. Y cuando le den un clic van a aparecer las mismas opciones que yo estoy visualizando en este panel a la izquierda. Voy a dar cerrar. Y ojo, que me estoy manteniendo en esta ventana en blanco, porque creé un nuevo documento. Pero ahora voy a volver a visualizar el documento que he cerrado, que es mi solicitud. Miren acá, documentos recientes. ¿Qué es documentos recientes, profesor? Documentos recientes vienen a ser aquellos documentos que permanentemente has trabajado y has guardado en tu equipo de cómputo. En este caso puede ser documentos, puede ser una carpeta, pero todo lo que concierne al sistema de la computadora. Ahí lo puedes identificar y con solo dar un clic, te abre nuevamente la solicitud. Esa es otra manera. ¿Ya? Si estoy dentro de la ventana de trabajo. Yo no he salido del ambiente hasta ahora. Me estoy manteniendo, ¿por qué? Porque justamente allí estoy estableciendo el uso adecuado de las opciones. No estoy cerrando la ventana e irme al escritorio para dar doble clic sobre el icono. Sino me estoy manteniendo dentro de la ventana para hacer uso de las opciones que tiene. ¿Ya? Pero aquí, señor Pepito, no estamos haciendo uso de lo que usted cree conveniente. ¿Ya? Cuando los documentos se crean, existen ya como archivos. Y como se ha grabado como tal, usted lo puede abrir completamente de la manera con el control A, seleccionando el archivo según la unión elemento donde lo ha guardado, o a través de documentos recientes. Y las versiones 10, 13 y 16 también tienen esa parte llamada documentos recientes. ¿Ya? Bien. ¿Qué voy a hacer aquí, profesor? Creo que está Belén también un ratito. A ver, dejar de compartir. Ahí está Belén, ahí está Elsa también. Está más macizo el grupo. ¿Ya? Si se están desconectando, es problema de la red. A veces sucede, señores. Y hay que volver a reconectarse vía el enlace. Yo los admito, no hay problema. Ya, vamos a compartir. Ya. Pero ahora voy a hacer cambios a mi texto. A ver, yo pregunto a ustedes, yo no voy a sombrear o seleccionar con el mouse. Ya no quiero hacer esa actividad práctica, quiero dejar el mouse a un ladito. ¿Cómo hago para sombrear todo ese texto hasta el DNI? Desde donde está el cursor hasta el DNI. A ver. Hay un audio, por favor, ahí que se está filtrando. A ver si lo pueden. Gracias, a ver. Hay un audio que se está filtrando, a ver. ¿Cómo hago para sombrear desde ahí hasta el final? Yo les digo, el Control Shift, cursor abajo, o tecla fin, cursor, Control Shift, tecla fin. El Control Shift y la tecla fin te permite seleccionar todo un texto. ¿Ya? Según lo que tienes de contenido. Y aquí vamos a hacer la variante del tipo de fuente. El tipo de fuente está aquí. Pero yo ya no quiero hacer esto ya, buscar
un tipo de letra adecuado. No, ya no quiero hacer eso. Ahora quiero trabajar con los atajos, profesor. ¿Qué hago para hacer uso de un atajo para cambiar el tipo de letra o el tipo de fuente? Hago el atajo Control Shift y la tecla de F. Aquí identifico ¿qué? Aquí identifico el tipo de letra a utilizar. Y vamos a colocar el tipo de letra, a ver, vamos a utilizar el tipo de letra Cambria. Digito la palabra Cambria o Cambria. Y miren, ve que al digitar el nombre de la palabra, esta se selecciona. Y cuando doy Enter, va a haber un cambio. ¿Cuál es el cambio, profesor? Aquí está. Ahí está el cambio. Cambria. Antes estaba con Calibri Cuerpo, ahora está con Cambria. Y vamos a cambiar el tamaño de letra. ¿Cuál es el tamaño de letra? 11. Pero lo voy a hacer vía atajo. Vamos. Esta selección, hay que mantener la selección para hacer el cambio. Y voy a hacer el atajo del tamaño de letra, el Control Shift M. Pero el Control Shift M se observa el mismo cuadro de diálogo, pero identifica el tamaño. Ya voy a colocar 10.5. Y voy a dar Enter. Y aquí estoy cambiando el tamaño de letra. Pero observo algo, profesor. Observo que la línea del subrayado se ha modificado por aspectos de las dimensiones en cuanto a tipo y tamaño de letra. Es correcto. Entonces doy un clic y sigo pintando mi línea de expresión porque el cambio de tipo de letra y tamaño me han obligado que la línea referencial se ha cortado, pues. Entonces continuamos. Miren los cambios que estoy haciendo. Y voy a grabar sobre ello. Voy a actualizar los cambios. ¿Con qué atajo, señores, para grabar? ¿Con qué atajo? Ahí hay Control G. Ya, a ver un ratito ahí. A ver, disculpen, pero he dejado de ver. ¿Quién está con su audio filtradito? Porque se escucha como un zapatero ahí. Están Gran Rosa Toledo está con el audio abierto. A ver. Gracias, Rosita, por La favor. señorita Elsa también está con el audio abierto y la señora Celia. Acá lo estoy chequeando. A ver, señor Pepito, a ver, a las personitas que están con sus audios abiertos, denle un clic para desactivar su audio para que no se filtre y de esa manera en la grabación no se escuchen esos ruidos, ¿ya? ¿Ya? ¿Lo pueden hacer? Es solamente darle un clic al audio y se va a colocar una línea diagonal en rojo. Indica que ahí tu audio está desactivado. Gracias, gracias. Continuamos. 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 Ya, correcto. Entonces, aquí nosotros hemos hecho el cambio del tamaño, del tipo y tamaño de letra. Ahora voy a hacer esto, vean. Con el cursor abajo me voy a posicionar antes de la palabra yo del cuerpo contenido. Voy a pulsar la tecla inicio y el cursor viaja al inicio. Pero solamente voy a seleccionar desde allí hasta educación secundaria. Nuevamente, Control Shift, cursor abajo y seleccioné esa parte del párrafo. ¿Por qué, profesor? Porque voy a hacer uso de un interlineado. ¿Qué es el interlineado? El interlineado es una opción que se encuentra aquí en el grupo párrafo que establece un espacio entre líneas. Por defecto, cuando tú das clic en esta opción, se encuentra en 1.15. Pero ahora voy a aperturar un poco más entre líneas dicho párrafo. Voy a utilizar el 1.5. Y observas que se abre el espacio entre líneas. Eso con la finalidad de que tu texto tú lo veas un poquito muy junto entre líneas, puedes hacer una separación. Pero no puedo hacer esto, ¿eh? Esto no puedo hacer yo. Porque en los preceptos de las documentaciones no se puede presentar una solicitud con ese rango de espaciado entre líneas. Poner 3.0 no es lo adecuado. Lo voy a dejar en 1.5. Ahí lo dejo. Y ahí una separación entre líneas. Salgo del ambiente
con cualquier tecla direccional y voy a hacer esto ahora. Miren, ve, aquí sí va a haber un cambio. Voy a bajar con el cursor hasta la línea de firma. Y voy a sombrear ese texto porque le voy a quitar el espacio entre líneas. Entonces voy a sombrear Control Shift, cursor abajo y cursor abajo. Aquí estoy sombreando solamente la firma. ¿Por qué? Porque voy a quitar el espaciado. No va a haber espacio entre líneas ahí. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a manipular con el mouse y me voy a ir al grupo párrafo y esta opción. Y observo un menú desglosable. Y me voy hasta esta opción que se llama por defecto opciones de interlineado. Un clic y se apertura un cuadro de diálogo párrafo. Pero aquí tengo que ir ¿a dónde? Acá, a esta lista desplegable, donde se observa la misma opción interlineado, pero voy a ubicar la opción mínimo. Doy un clic izquierdo y le voy a ocultar las puntuaciones. Voy a colocar acá sombreando y voy a digitar 0 y en posterior 0. Cuando hago esto y pulse o dé un clic en aceptar o enter, la expresión se acorta como ustedes están viendo. No hay espacio entre líneas. Le quité el espaciado. Lo de aquí fue el uso de un espaciado mayor a que el por defecto me aparecía en 1.15. Pero ahora agregué un espacio más, 1.5. Y aquí le quité el espaciado. Para esa manera, no tener el espacio entre mi apellido y mi nombre con mi DNI, inclusive la línea subrayada. Entonces, como esta clase se está grabando, yo lo que he hecho, profesor, es seleccionar el texto, irme a la opción interlineado del grupo párrafo, observar y dar un clic en ese menú desglosable en la opción opciones de interlineado y verificar aquí en esta lista desplegable, utilizar mínimo y bajar las puntuaciones a 0 y por defecto a 0 y aceptar. Y mi contenido de la selección que hice anteriormente, mi firma en este caso, no tiene el espacio requerido. ¿Ok? Entonces doy el control inicio y voy a grabar desde aquí. Control G. Hasta ahí terminé de editar mi solicitud. Profesor, ¿y esto, cuando yo lo lleve a impresión, cómo se va a ver? Bueno, en mi formato de la versión de este Word en la edición 2007, si yo hago el control P, no voy a ver cómo se está previsualizando el documento. Para las versiones 10, 3 y 16, tú haces el control P, sí se ve tu hoja del documento en una forma de previsualización. En este caso, en mi versión, yo tengo que ir al botón de Office, irme hasta imprimir y vista preliminar. Y cuando doy un clic, se va a ver mi hoja del documento en esa dimensión. Y si veo algún error, salgo del ambiente con la tecla escape para poder adicionar más contenido o de repente hay un error ortográfico que mejorar. Y aquí mi texto, por defecto, si yo pulso la tecla de función F7, me indica que la revisión ortográfica y gramatical es correcta porque no identifica ni un error ortográfico. Doy Enter y se mantiene intacto. Esto quiere decir que ya lo puedo enviar a impresión para visualizarlo en el papel correspondiente. O enviarlo a un correo electrónico si de ser el caso. ¿Sí? Entonces, muy sencillo. Lo que sí les voy a recomendar a ustedes como alumnos es que puedan visualizar plantillas de cartas, de oficios, de memos, de certificados, de solicitudes, perdón, y todo lo que tiene que ver con gestión documentaria. ¿Por qué, profesor? Porque eso le va a hacer a ustedes un mayor conocimiento del estándar de documentación que se crea en base a este programa. ¿Sí? Y faltan ver muchas cosas todavía porque aquí solamente los cambios están siendo trabajados en base al grupo fuente y al grupo párrafo, que es la edición básica. Y aún no he tocado nada de otras opciones porque vamos a hacer este curso paso a paso para entendimiento de ustedes. Muy bien. Quiero
cerrar la ventana del aplicativo. Aquí ya ustedes lo pueden hacer dando un clic en el botón cerrar o a la espaciadora, seleccionar la opción de la pestaña cerrar, o pueden hacer el Alt F4 o el Alt espaciadora y la tecla C. Aquí también voy a hacer lo mismo. Y voy a hacer lo mismo. A ver, voy a cerrar acá. Ya. Aquí ya no tengo ninguna ventana del aplicativo en pantalla. Acá no tengo. ¿Ya? A ver. Pregunto. ¿Cómo abro el programa Word? Para cualquiera, a ver. Vía teclado, a ver. ¿Cómo abro el programa Word vía teclado? Pueden activar su audio los que desean participar mediante esta pregunta. A ver. Windows R, profe. Windows R, correcto, Oscar. Y luego, Ponemos WinWord. correcto, WinWord. Muy bien, Enter. Oscar. WinWord, miren cómo estoy digitando la palabra WinWord. Esa es una manera de hacer uso del atajo vía teclado de este cuadro de ejecutar. Cuando doy Enter, el programa en mención se apertura, se abre. Muy bien, Oscar, gracias. Pregunto, ¿cómo abro desde aquí la solicitud que hace un momento trabajé para visualizarlo nuevamente? ¿Con qué atajo? Cualquiera puede participar activando su audio. Control A, profe. Control A, muy bien, señora Celia. Esto identifica que estoy visualizando el cuadro de diálogo abrir para ubicar el documento en cuestión. ¿Dónde está el documento ubicado? En la unidad o elemento escritorio. Y ubicar en el panel de vistas o vista elementos el documento solicitud, selecciono y enter. Y ya tengo en pantalla el documento. ¿Correcto? Muy bien, muy bien. A ver, voy a preguntar. A cualquiera, puede participar cualquiera. Quiero sombrear ese texto nada más, certificado de estudios con teclado. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Control Shift. Control Abajo, Shift. profe, al inicio. Todo el A ver. texto. Sí, solo ese texto, certificado de estudios. Control Control Shift. Shift abajo. Abajo. Correcto, Cursor muy abajo. bien. ¿Y cómo activo la negrita? ¿Con qué atajo? Control N. Correcto, muy bien, señora Celia. Muy bien, perfecto. Profesor, Perfecto. ¿cómo control Shift abajo? No entiendo. A ver, vamos a hacerlo Cursor nuevamente. abajo. A ver, ¿Cómo abajo? ¿En qué lado abajo? a ver. ¿Con las flechitas? Sí, La flechita abajo. cuando yo le pregunté a cualquiera de ustedes, la señora Celia ha participado muy bien, me dice, profesor, usted debe pulsar las teclas Control Shift, cursor abajo. Cursor abajo es la flecha abajo, direccional abajo. Y Ah, cuando- esas que son para arriba y para abajo, los costados, las flechitas. Exacto, eso se llama tecla direccionales o cursores, se Ah, le conoce, ¿ya? Y ya lo ahí recuerdo. hemos seleccionado esa parte del texto y la señora Celia me dice, para activar, profesor, la negrita es el Control N. Correcto, muy bien. Bien. Entonces salimos del ambiente con la tecla fin y tecla inicio y vamos a grabar. ¿Cómo grabamos? ¿Qué atajo? Control G. Control G, correcto. Grabado. Y de esa manera se han actualizado los cambios. Muy bien. Ahora, Profesor, ¿y el control fin dónde está? mire, y buena pregunta de la señora Rosa. El control fin, ¿para qué se va a utilizar? Cuando yo voy a llevar mi cursor al final. Si yo hago el control y la tecla fin, ¿dónde se fue el cursor? Al final del texto. Y si hago el control inicio, Al comienzo. inicio del texto. exacto. Al comienzo. Eso se llama el desplazamiento rápido del cursor. Miren, yo les voy a decir algo. Como profesor me gusta que ustedes se afiancen en el teclado. Porque el teclado te va a gustar cuando tú tengas actividad práctica. Y cuando alguien te ve haciendo esto, a veces va a pensar, ¿y dónde aprendiste estos atajos? Y tú le vas a preguntar, bueno, mi profesor ha incidido
en que yo deba manejar mucho la actividad del teclado para entender, porque los programas tienen mucha interacción con los atajos. Y esto del mouse te facilita así el uso, pero te está dejando que no entiendas la parte muy elemental que es el teclado, porque lamentablemente el mouse todo es rápido. Un botón izquierdo, botón derecho, das un clic, se soluciona todo. Pero cuando no tienes esa actividad con el teclado, tú vas a estar a veces hasta de brazos cruzados, cómo interactuar o trabajar en base a la actividad de los atajos. Es por eso que se hace eso. ¿Ok? Bien. Para mí es nuevo el atajo, nuevo, para mí es nuevo, profesor. Y es bueno que usted lo mencione, señora Rosa, porque también para los demás es algo nuevo, y justamente en estos videos, ustedes lo que van a hacer es interactuar mediante ejemplos desde casa, y con el video, con el audio, inclusive hasta con el audio, poniéndose sus audífonos, usted va a hacer el uso práctico de lo que estamos haciendo en clase, pues. Eso ayuda bastante. Bien. Entonces, Profesor, lo que pasa también, hay muchos que saben escribir, pero no conocen los atajos. Claro, no también. conocen los atajos, entonces eso para nosotros es bien importante también. Claro, señora Celia. No tenemos más, pero ya podemos utilizar los atajos. Exacto, muy bien. Eso es lo que sí me gusta, que ustedes interactúen con regularidad o de forma Profesor, permanente. también hay una cuestión de cuando uno manipula el mouse en la flechita, sale ahí el atajo, ahí dice lo que estás haciendo, pero sale el atajo. Aquí, por ejemplo, miren, ¿ven? Ahí no ven, negrita entre paréntesis control N, acá. Fuente entre paréntesis control mayúscula o control shift F, aquí también. Tamaño de fuente control shift o control mayúscula M, acá también. Control K para cursiva, control S para subrayado, ¿no? Y acá también, mira, ve. Alinear texto a la izquierda, control Q. ¿Eso por qué lo crearon? Porque hicieron presente que la opción se llama tal como aparece y su atajo al lado. ¿Eh? Esto es enriquecer la forma de interactuar de un usuario que gestiona mediante estos programas. Y eso ayuda bastante, ¿eh? Ayuda bastante estas cosas. Ahí te indica que es viñeta, acción, acá, disminuir sangría. Y mira, ve que identifica cada opción donde tú te posicionas con el puntero del mouse. ¿Ves? Entonces, ¿esto qué quiere decir, profesor? Que me hace el entendimiento a través de esta interfaz gráfica o ventana. ¿Ya? Bien. Vamos a dejar de compartir pantalla, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Parte de lo ya mencionado. Profesor, o sea que la letra fin, que sí cerrar, ¿no? No, la tecla control fin es para interactuar, irme al final de la línea de texto que he editado. Y si me quiero ir al inicio, el control inicio, para irme al inicio de la primera línea de texto que he digitado. ¿Ya? Ah, ya, profesor. Ya, ahora sí. Fin. Ya, va a haber un enlace más, señores. Va a haber un enlace más. Todavía no terminamos. Se acaba el tiempo y nuevamente se conectan, ¿ya? Profesor, en el mismo. Sí, ese enlace es recurrente. Eso les va a servir siempre. ¿Ya? Eso les va a servir siempre, por favor. ¿Ya? No sé si hay preguntas antes que se corte. No sé si hay preguntas. No. ¿Me están entendiendo, clase? Sí. Perfecto, profe. Muy bien. Señorita Elsa, ¿me está entendiendo? No sé si ella me entiende. ¿Puede desactivar su audio, No. señorita Elsa? No está, creo. Sí está. No ¿Sí? la veo. ¿Me está entendiendo? No, sí, lo que pasa es que sí, sino que se corta mucho la Es la red. señal a cada rato. Sí, es la red de internet. Sí. Sí, se corta. Ya, muy bien, pero ella está entendiendo. Pero sí, estoy entendiendo. Señora Leonor, ¿me está entendiendo? Gracias. Profesor, hay un percance. ¿Qué pasó? Se me va y se me viene la... Es la red. Es la red de internet. Sí.